La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. Hola, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en este, que es el primer capítulo de la segunda temporada de este programa que se llama Saltar el Torniquete. Estamos muy contentos y muy contentas porque desde la absoluta independencia que hemos construido este espacio, hemos sido capaces de crecer, se ha sumado gente al equipo a la cual tengo las más sinceras felicitaciones y agradecimientos, y seguimos con la voluntad de construir una gran izquierda, construir una capacidad de conversar, de reflexionar, todas y todos juntos, entendiendo que la única manera que tenemos para poder llevar adelante las transformaciones que necesitamos es tener la capacidad de escucharnos, de respetarnos en la diversidad, incluso aunque hayan visiones parcialmente contradictorias. Así que esa es la invitación. Esperamos, como fue la primera temporada, contar con personas extraordinarias que pertenecen a nuestro campo. Y para partir este primer capítulo, estamos con una invitada que desde este espacio admiramos y valoramos muchísimo. Ella es abogada, es feminista, es activista desde el feminismo hace muchos años, y hoy día nos representa en la Convención Constitucional. Estamos muy contentos y contentas de poder recibir en este primer capítulo de Saltar el Torniquete a Bárbara Sepúlveda. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación en Saltar el Torniquete. Muchas gracias, Gonzalo, a ustedes por la invitación. Súper. Bárbara, como ha sido más o menos una tradición en este programa, nos interesa un poquito conocerte un poco más allá de tu figura como digamos, más mediática o más política, y saber un poquitito cómo llegaste a ser que la mujer que eres hoy día. Y a mí me gustaría partir preguntándote cómo fue para ti la experiencia de estudiar Derecho en la Universidad de Chile. ¿Qué cosas encontraste ahí? ¿Por qué un poquito decidiste esa carrera, etcétera? Fue una experiencia bien bonita. Yo tengo muy buenos recuerdos de la Universidad de Chile. Me fui dando cuenta también lo que significaba esa carrera y la diferencia que existía con lo que yo imaginaba que era esa carrera. Yo creo que le pasa mucho a la gente de izquierda y a las feministas que encontrarse como con la arquitectura del poder y las normas del derecho también refuerza un poco como lo que uno ya pensaba que el rol que cumplía el derecho en la sociedad, con un fuerte sesgo clasista, machista, racista, pero también creo que yo por lo menos pensaba que podía de alguna forma contribuir a administrar la justicia. Con la justicia en mente, entré a estudiar Derecho. Claro, y uno se da cuenta en el camino que no, está un poco más alejado quizás la carrera, pero ahí conocí, o sea, tremendas amistades, tremendas académicas, académicos. Comenzó también mi militancia política. O sea, para mí un espacio de formación muy, muy, muy valioso. Y la Universidad de Chile en general, no solo la carrera de Derecho, que yo encuentro que es una excelente carrera y el mejor lugar donde uno lo puede estudiar, pero también el vínculo con otras facultades, que es un poco lo que te permite la política universitaria, conocer gente de otras carreras, de otros orígenes, con otros intereses. Entonces, yo siento que por lo menos mi pasar por la universidad
fue muy interesante y le agradezco muchísimo. Súper. Bárbara, me gustaría preguntarte, porque hemos visto, sobre todo en la primaria de Apruebo Dignidad, cómo se activaron una serie de dispositivos comunicacionales y simbólicos que le dan al Partido Comunista de Chile una cierta simbología, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me gustaría preguntarte qué fue lo que a ti te llevó como mujer feminista, quizás en un momento donde habían otras alternativas ya surgiendo y circulando en la política universitaria, a militar en un partido como el Partido Comunista. Bueno, igual, en Derecho de la Universidad de Chile no hay, o sea, no es que exista todas quizás las manifestaciones de colectivos de izquierdas como puede ser en otras facultades. Creo que cualquiera que haya pasado por la Universidad de Chile lo sabe. Pero ya yo desde el colegio participaba en política estudiantil, en la Federación de Estudiantes Secundarios, yo estudié en Arica, en el colegio, y soy ariqueña. Y ahí también conocí un poco como la diversidad política de jóvenes, muy jóvenes, o sea, adolescentes, que ya militaban en partidos políticos. Yo no militaba en ese tiempo, pero ya me identificaban en muchos espacios como una mujer de izquierda. De hecho, me identificaron así antes de que yo me diera cuenta que era una mujer de izquierda. Y es muy gracioso, o sea, claramente había gente que tenía más experiencia política que yo, y por mi forma de pensar me identificaban de esa forma. Entonces, luego en la universidad yo sentí inmediatamente una afinidad mayor por la gente que estaba en la Jota, y de ahí salieron mis primeras amistades también. Y además que admiraba mucho a sus dirigentes. Tenían un par de dirigentes, unas mujeres y unos hombres que tenían una potencia en su discurso y se paraban en las asambleas, convocaban a las marchas, y a mí me llamaba mucho la atención, lo encontraba muy atractivo, muy, muy bonito, además, y estaba muy de acuerdo con lo que decían, y así, de un día para otro, empecé a asistir a sus reuniones, a las asambleas de la izquierda universitaria, y así se fue dando muy, muy fluidamente. De un momento a otro ya era una militante, no hubo ni un acto formal ni una cuestión. Claramente después sí, o sea, existen esas cosas. La Jota es muy ceremoniosa. Y en un momento, claro, también recibí mi carnet de la Jota y todo, como también una experiencia muy, muy linda militar en la Jota y estar en la izquierda universitaria. Más allá de todas las otras izquierdas que existen, me parece que la Jota tiene una mística que es muy, muy atractiva. Súper. Te fuiste después de terminar tu paso por la Universidad de Chile ya como abogada a la emblemática, famosa y mítica London School of Economics a estudiar un Me gustaría preguntarte qué es lo que viste ahí, qué cosas conociste desde el punto de vista académico y tal vez experiencial también. ¿Por qué llegaste a hacer ese posgrado en particular? Un poquito de eso. Bueno, yo ya tenía un magíster, ya había comenzado a estudiar un magíster acá de Derecho Público, en particular para especializarme en Derecho Constitucional. Y bueno, mi activismo y mi militancia principal siempre ha sido en el feminismo, en organizaciones feministas, y siempre me interesó mucho algo que a mí, por lo menos en mi formación, me faltó. Yo sé que ahora es distinto en las facultades de Derecho, pero por lo menos para mí, los estudios de género y cruzar los estudios de género con el derecho, en particular el derecho público, el derecho constitucional, era una cuestión que no era fácil de encontrar. De hecho, finalmente una era como una especie de autodidacta y tenía un par de referencias, ¿cierto? Algunas académicas que habían producido algo, algunas ni siquiera eran de la Universidad de Chile, o sea, había que salir a buscarlas, y eran debates que no se daban con mucha frecuencia. Yo creo que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque incluso en mi magíster de Derecho Público, que lo hice en la Universidad de Chile también, me faltaban esos elementos teóricos que yo quería encontrar.
porque también algo que siempre he querido hacer es estudiar un doctorado que cruce ambas, género y derecho constitucional. Y para crear esa base necesaria para hacer un doctorado que cruce ambas disciplinas, pensé que era necesario especializarme primero con un magíster en Derecho Público y luego con un magíster en Género. Ahora, bueno, estoy en la Convención Constitucional, no voy a estudiar un doctorado en este momento, pero futuro sigue estando en mis planes y lo que quiero hacer es eso, o sea, poder cruzar esos dos temas que son la base académica en la cual yo me he dedicado además, en las clases que hago y todo. Tú ya eras, obviamente, Bárbara, feminista antes de irte a hacer ese magíster. ¿Qué cosas, conceptos, miradas, autoras descubriste en ese magíster que tú sientes que fueron cosas nuevas, cosas que viste que no habías visto antes y todo? Bueno, lo primero es que es toda una experiencia estar en una universidad como esa. Yo creo que cualquier persona que se va a estudiar al extranjero y tiene esa posibilidad, ese privilegio, inmediatamente se abren muchos mundos, porque algo que pasa también que en Chile la universidad es tremendamente elitista y no hay una composición muy diversa de clase, ni de raza, en realidad el pluralismo es bien acotado y se da en algunos espacios. Yo creo que especialmente también en los estudios de posgrado hay un sesgo bien grande. Londres es una ciudad muy cosmopolita y LSI además se financia básicamente con los estudios de las personas del extranjero y me tocó conocer y dialogar sobre género con gente que venía de casi todas partes del mundo, desde personas, por ejemplo, que venían de Pakistán y donde por ser homosexuales eran perseguidos por el gobierno, el que les intervenía en sus teléfonos y el internet, mujeres de Japón y China con una tremenda carga también de tradiciones tremendamente patriarcales. Creo que fue tremendamente interesante también poder compartir como las experiencias culturales detrás de siempre la experiencia de aprender cuestiones más teóricas. Yo creo que igual quienes veníamos del mundo más activista teníamos una buena base, porque fuimos autodidactas, porque nos vimos forzadas a ser autodidactas. Entonces, las que veníamos, por ejemplo, al Observatorio contra el Acoso Callejero, llegamos dos a hacer juntas ese magíster en género. Y conversábamos mucho eso, como la posibilidad del activismo que también nos dio un conocimiento muy grande sobre muchos temas, especialmente violencia, pero ahí se aprenden muchísimas cosas, o sea, desde una perspectiva de género en las comunicaciones, las políticas públicas, en la teoría, la filosofía, perspectivas psicoanalíticas, derecho, o sea, uno pasa por todo. Y eso fue muy interesante. Para mí como abogada, además, que mi formación siempre ha sido como reducida a un campo del conocimiento, abrirlo a otro y, por ejemplo, verme enfrentada a la obligación de tener que hacer cursos de estadística y metodología cuantitativa, cuando yo la última vez que había tomado una calculadora fue como en primero en la universidad, como para, no sé, derecho tributario. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Súper. Y luego de eso, Bárbara, ayudaste a fundar, colaboraste en un proyecto tan bonito y tan importante como ABOFEM. Para la gente que no lo conozca, si nos podéis contar un poquitito de qué se trata, cuál era la intención, qué hacen, etcétera. Sí, ABOFEM es un proyecto realmente hermoso que surge en mayo del 2018. Es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, la primera asociación de abogadas feministas de Chile. Y que surge porque en ese mayo, que era cuando nacen las movilizaciones feministas, lo primero que se toman las feministas fueron las universidades públicas y las facultades de Derecho. Entonces, había un debate que se estaba dando en términos jurídicos sobre violencia, sobre acoso en los espacios académicos, sobre igualdad de género, y nuestro gremio estaba bien atrás de eso. O sea, bien atrás me refiero desfasado. A mí me llegaba, yo soy colegiada, yo soy una abogada colegiada, estoy en el colegio de abogadas y abogados, y me llegaban correos electrónicos en ese mismo momento
que me invitaban a charlas sobre cuestiones como el sistema crediticio, no sé, en Australia. O sea, en el momento en que las feministas se estaban tomando las facultades. Y me parecía tan disonante que un día me acuerdo, o sea, teníamos estas asambleas donde íbamos a la facultad, como cada facultad de Derecho tenía su suerte de asamblea de exalumnas, y yo me acuerdo que íbamos a las de Derecho, lo había organizado una compañera, feminista también, y nos dimos cuenta con una amiga y compañera también de la facultad, que esto era muy cerrado, o sea, teníamos solo las feministas de la Chile, egresadas de la Chile, cuando esto estaba pasando a nivel nacional. Y teníamos que abrirlo a las universidades privadas, a las universidades públicas, a las regiones. ¿Y cómo íbamos a dialogar si teníamos solamente estos nichos de asambleas como locales? Y también otra cosa que es bien compleja de la participación de las mujeres es los límites de la participación cuando se produce todo en asamblea, especialmente de mujeres como egresadas o recién tituladas, que tienen además muchas tienen hijos o hijas pequeños o cuidan a personas mayores o tienen trabajos que salen muy tarde o dobles trabajos y era bien difícil la participación. Entonces, pensando en eso, le propuse a una amiga armar una asociación. Mi amiga me dijo, hagámoslo. Agregamos como algunas compañeras en un chat. Esas compañeras agregaron a más. Y de repente esto se volvió una bola de nieve y teníamos 100 personas en un chat en 3 días. Y nos dimos cuenta que faltaba ese espacio, que faltaba un espacio de coordinación de las abogadas feministas en particular, y que el colegio de abogados no estaba dando el ancho, no estaba insertándose en el debate nacional y debate público que significaba disputar desde una perspectiva feminista el derecho. La producción de normas jurídicas, la aplicación de las leyes en tribunales, la formación teórica de las y los estudiantes en materias de género y derecho, y además acompañando a la ciudadanía en esto, porque sabemos que también un problema muy grande en Chile es la falta de acceso a la justicia de las mujeres. Y por lo tanto creamos esta asociación que hasta el día de hoy realiza exactamente esas cosas. Incorporar una perspectiva feminista en el derecho, en todo su nivel, en todo el ámbito de su aplicación, de su formación, de su interpretación, de su formación, y también le damos asesoría jurídica gratuita a mujeres y a personas LGBT para también ayudar un poco a eliminar esa brecha que produce la elitización del conocimiento jurídico, democratizándolo, pero también entregándole herramientas a las mujeres para su defensa. Y eso lo hacemos de forma totalmente voluntaria. Nosotras trabajamos en distintas partes, o sea, hay abogadas de derecho público, hay abogadas que trabajan en ejercicio privado, que litigan, otras que trabajan en la academia, pero todas dedicamos nuestro tiempo libre y todo nuestro corazón al proyecto que es Abofem. Súper. Oye, Bárbara, quiero hacer una aclaración para la gente que nos está mirando. Tú estás en este momento, lo hemos visto, así hemos hecho muchos esfuerzos para poder estar acá, sobre todo tú, con miles de cosas. Entonces te quiero agradecer públicamente por estar haciendo este esfuerzo para poder conversar. Y entonces, pucha, lamentablemente como me dan muchas ganas de hacerte más preguntas a ese respecto porque es un proyecto que yo admiro mucho y que creo que es muy valioso, pero también tratemos de hablar de otras cosas. Te voy a llevar una cosa que, bueno, igual está emparentada, pero es un poco distinta. Tú fuiste elegida para representarnos, representar a las oprimidas y oprimidos en la Convención Constitucional. Me gustaría que nos pudieras contar un poquitito cómo lo has visto este tiempo que hay, como este periodo de instalación, quizás más allá de las cuestiones anecdóticas, que más o menos eso sale, para eso están los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo se han ido generando las conversaciones? Lo que nos quieras contar. Bueno, esto ha sido muy vertiginoso. Yo creo que los medios de comunicación no alcanzan a detectar la velocidad con que se mueve la Convención Constitucional. Por supuesto que las polémicas, lo que llama la atención de los medios es un poco más como eso, como quizás no son las cuestiones de fondo, sino más bien como pocas veces yo he visto
la confrontación de ideas en el debate público que captan los medios, pero normalmente lo plantean todo en términos de polémica, de diferencias, de cómo se plantean las cosas, y yo creo que les va a costar un poco acostumbrarse a un espacio que además se mueve muy rápido y donde hay gente que tiene muchas diferencias. Y yo creo que la gente no tiene miedo de plantear sus diferencias y que además quienes estamos en este espacio mayoritariamente no venimos del mundo de la política tradicional en el sentido de haber ejercido cargos públicos, de haber tenido jefaturas o ministerio o haber sido diputados o diputadas previamente. Sí, gracias. Y lo que pasa es que yo creo que les cuesta entender un poco también cómo, no solo dialógicamente cómo suceden las cosas adentro, pero también estas nuevas formas de hacer política que se le escapan a sus propias maneras de interpretar la política y no logran captar lo que pasa. Entonces, yo suelo como transparentar un montón de cosas precisamente porque los medios ocultan o tergiversan. Yo creo que lo que ha pasado en la Convención Constituyente es bien patente de eso, de que hay un cambio, efectivamente, en la forma de hacer política. Creo que la reacción que ha tenido la derecha, especialmente esto como de atrincherarse, de estar reclamando constantemente, incluso esta como victimización en la que han adoptado para decir que son la minoría y que no los pescan, es un poco porque yo creo que todavía no se dan cuenta, o quizás se están dando cuenta, que perdieron el control hegemónico del debate, de la política, de los tiempos, de quiénes, a quiénes se representan y quiénes son efectivamente las personas representadas en los espacios de deliberación política. No hay ningún espacio como la Convención Constitucional y creo que también hay algunas personas que están todavía con una lógica muy transicional de la política de la transición, esto como está acostumbrada la derecha a que los consideren en todo, a que les pidan su opinión en todo, a que les den un cupo en todo, porque es la lógica de la transición pactada de una democracia tutelada donde la derecha tenía el control a través del binominal de las representaciones, y hoy día, bueno, se ven en la proporción que realmente son, y no les acomoda. Y además, me parece a mí que saben perfectamente que esto es un proceso que amenaza sus privilegios, sus comodidades, el mismo control hegemónico de la política, de la economía, y que hoy día también hay nuevas voces que no están acostumbradas a oír y que les cuesta. Y les cuesta al punto que su reacción es la violencia, la agresividad, un poco lo que le ha pasado a la presidenta de la convención. Elisa Loncón, una mujer mapuche que hoy día está en un puesto de poder. Y un puesto de poder que les marca el paso a ellos y a ellas. Entonces, esas reacciones violentas que vemos de algunas de las constituyentes de la derecha, me parece que un poco se enmarcan en eso, en este proceso que deben estar viviendo de haber efectivamente perdido el poder, el control, y no estarse acostumbrando a que este es no solo el presente, sino que el futuro de nuestro país, lo que queremos construir, con una disputa del poder que se traduzca en la redistribución del mismo, donde las mujeres son protagonistas, donde los pueblos indígenas tienen voz, representatividad y van a lograr un Estado plurinacional. Entonces, creo que revela mucho del momento que estamos viviendo en la política chilena, el cómo se comporta la Convención Constitucional y lo que los medios captan y no logran captar. Súper. Bárbara, se me ocurren, te lo digo honestamente, pocas personas más capacitadas que tú para responder esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuáles dirías tú que son los elementos centrales o sustantivos que deberían estar necesariamente en una nueva constitución para que pudiéramos hablar de una constitución feminista o de una constitución que considere la perspectiva de género en los términos más sustantivos posibles? Yo creo que esto pasa por entender también como desde un principio la idea de que todo el texto constitucional tiene que tener perspectiva de género. Entonces, lo hemos planteado en los mismos términos en que están situados los estándares internacionales. Por ejemplo, la transversalización del género implica eso. Como vamos revisando norma por norma, apartado por apartado, desde una óptica feminista, también es asumir una posición política. Entonces, no solo tiene que ver con un análisis de género como en términos académicos, sino precisamente desde dónde
movilizamos la disputa política y en ese sentido la Constitución feminista toma posición. No es una cuestión hoy día, por ejemplo, como muchas apelan como a una idea como de neutralidad, que yo creo que es precisamente lo contrario. Es como hoy día entendemos que los textos constitucionales son políticos y que por lo tanto hay una disputa política en ellos y es importante darla. Entonces, dar esa disputa por el poder, por la representación, por la voz, por el reconocimiento de los derechos, por establecimiento de principios, de una orgánica que represente además y que distribuya el poder. Entonces, nada se nos puede pasar. Y una constitución feminista claramente va a establecer ciertos estándares, principios para el quehacer estatal, que luego se puedan traducir en mandatos específicos para la creación de nuevas normas, para la determinación de políticas públicas, que puedan efectivamente transparentar a los poderes del Estado cuál es el quehacer en materia de género y que no sea ambigua como es la actual, o no declare cosas que finalmente no se traducen en nada, como por ejemplo la actual, que establece hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y todos sabemos, después de 20 años, desde esa reforma constitucional, que no somos iguales ante la ley, las leyes nos siguen discriminando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de 20 años una norma jurídica finalmente no se traduce en un cambio material. Y es porque nosotras vemos la Constitución de otra forma. Por eso te digo que, asumiendo que el texto es un texto político, entonces, uno de los objetivos que debiésemos tener, no solo las feministas, sino que cualquiera que hoy día apunte a tener transformaciones sociales profundas, significa pensar el texto constitucional como un instrumento de cambio, como un instrumento jurídico, una herramienta para la ciudadanía, para los cambios, para todos los cambios que queremos potenciar, que queremos conducir en las próximas décadas. Entonces, mirando como objetivo que la construcción de la Constitución no replique el vicio de la actual, que es esta Constitución liberal, declarativa, simplemente formal, que dice muchas cosas que no sirven de nada y otras cosas que parecen muy neutrales y no lo son. Entonces, creo que de esa forma tenemos que ir pensando una Constitución feminista también desde la disputa política. Y ahí no solo consagrar derechos específicos, no solo pensar los derechos sociales con perspectiva de género, sino, por ejemplo, establecer una forma de democracia que sí garantice más poder para la ciudadanía, que sí garantice mecanismos efectivos de decisión popular, que sí redistribuya el poder efectivamente hacia las mujeres y hacia todos los sectores que han sido históricamente excluidos. Entonces, en eso no solo incorporamos a las mujeres, las diversidades sexuales, sino también las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores. O sea, hoy día hay un abanico poblacional que es la mayoría que ha estado ausente del poder, de las decisiones. Y por eso creo que es importante centrarnos como por lo menos en estos dos aspectos, como lo orgánico, que es donde está la maquinaria del poder, y lo dogmático, o quizás donde están centrados los derechos, los valores, los principios, etc. Porque si cometemos el error solamente establecer derechos y crear un catálogo de derechos hermoso, pero que después no se pueda traducir en nada porque no nos hemos metido en la estructura del poder, creo que cometeríamos un error y desperdiciaríamos una oportunidad histórica. Entonces, esto también se trata de transformaciones estructurales que van a ir asociadas a cambios económicos, a cambios socioculturales y que deben posibilitarse a propósito de la Constitución. O sea, no es que la Constitución vaya a establecer, por ejemplo, ahora la economía va a ser así y así, sino va a poder permitir, liberando, por ejemplo, al Estado, va a poder permitir otras formas económicas que hasta ahora se han sido prohibidas. Y en ese sentido, todo esto también se va a traducir luego en una voluntad política que tiene que ver con la presidencia, que tiene que ver con el nuevo Congreso, y que tiene que ver también con las autoridades políticas que van a hacer estos cambios realidad. Entonces, pensar una constitución feminista es lo más ambicioso que hemos hecho, pero estoy segura que ese es el enfoque. O sea, si uno lo piensa, no hay ningún problema en la sociedad actual que no pueda ser visto desde la perspectiva de género o la perspectiva feminista.
Incluso si uno pensara como en medio ambiente y los conflictos, por ejemplo, medioambientales en las zonas de sacrificio. ¿Quiénes son las que llevan las principales voces? ¿Quiénes llevan la batuta en esas luchas? Son las mujeres. Son las mujeres de la zona de sacrificio. ¿Qué significa, por ejemplo, una perspectiva ecofeminista? Dejar atrás el modelo extractivista inmediatamente. O sea, hay lecturas que le van a ser muy útiles al texto constitucional, precisamente estas lecturas feministas de la sociedad. Y hoy día creo que no hay, por lo menos en la política actual chilena, una visión más transversal y más abarcativa de las problemáticas de la población que la feminista. Súper. Bárbara, la política es una cuestión material que tiene que ver con correlaciones de fuerzas, que tiene que ver con hasta dónde tenemos fuerza para empujar los cambios que queremos. Hay un tema de administración, lo sabemos. Pero cuando pensamos las cosas en estos espacios, podemos hacer un poquito una abstracción, siguiendo un poco la perspectiva que dice siempre Atria, que podamos saber dónde está el horizonte, más allá de cómo vamos caminando hacia él. ¿Cómo para ti, Bárbara, sería, o algunas características, cómo te imaginas tú una sociedad sin patriarcado? ¿Qué sería eso? Oye, una pequeña pregunta. Pregunta de matinal. Para un pequeño, claro, para un programa en 5 minutos. Wow. Es que entiendo la lógica del horizonte. Yo creo, por lo menos, creo que eso va a depender también de los tipos de feminismo a los cuales se adscriban, pero mirándolo por lo menos en términos socioculturales y también en torno a la normatividad, porque quizás voy a hablar un poco más desde el derecho en esto, creo que se traduce en una sociedad donde no existen jerarquías sociales basadas en condiciones o en características que son propias de las identidades o propias de las definiciones que hagamos sobre nuestro ser en el mundo. Creo que la idea de las jerarquías que persigue especialmente el sistema patriarcal es una de las cosas más nocivas porque inmediatamente genera no solo jerarquía entre personas, sino posiciones subordinadas incluso en asuntos políticos o jurídicos, como por ejemplo son como los derechos neutrales que son para todas las personas y después como los derechos de las mujeres que son como esto como de segunda importancia, de segundo orden. Toda la idea que está detrás de estos como problemas de segunda categoría que no son el centro de la disputa política tiene que ver con haber asimilado a ciertas personas por sus características con ciertas posiciones también en la sociedad. Entonces, lo que le atañe a ciertas personas, entonces puede ser de primero, segundo orden o tercero, cuarto, quinto, dependiendo claramente del enfoque interseccional que se esté aplicando. Pero a mí me parece, por lo menos, que una sociedad sin patriarcado es una sociedad que ha eliminado esa jerarquía. Y en ese sentido también que se relaciona de otra forma afectivamente, sexualmente y donde las distinciones, por ejemplo, que hoy día han generado lugares de ese tipo como ciudadanía de primera, segunda, tercera, cuarta clase, desaparecen, se desdibujan, porque el interés que está detrás de mantener algo así también desaparece. Y creo que es súper complejo pensarlo porque es súper idílico y suena un poco como utópico, pero creo que podemos ir avanzando a una sociedad que efectivamente vaya estableciendo otro tipo de relaciones humanas, otro tipo de relaciones sociales, que no estén mediadas por una jerarquía dependiendo si eres hombre, mujer o trans, o si eres una persona afrodescendiente o mapuche. Creo que ese es un horizonte, ese es un objetivo, pero también tiene que ver con una condición de clase, también tiene que ver con un sistema socioeconómico que también establece jerarquía. Entonces, el patriarcado hoy día es bien difícil
difícil de separarlo, y creo que quizás es casi imposible separarlo, a menos que uno haga un esfuerzo académico muy grande, por ejemplo, de las lógicas capitalistas y de su momento neoliberal como el que nosotros vivimos. Creo que pensar como en un capitalismo sin patriarcado me parece... No sé cómo imaginarlo, o sea, me parece que es un poco inoficioso, o sea, tratar de imaginar eso como... Creo que hoy día ambos sistemas funcionan de tal forma integrados que sigue siendo una disputa también anticapitalista y sigue siendo también una disputa contra el neoliberalismo. Y que el feminismo tiene mucho que aportar en eso. Entonces, aquí yo creo que vamos viendo como por las capas de categorías el problema de las opresiones, el problema de las explotaciones, el problema de la jerarquía, su traducción social, su traducción jurídica, pero yo creo que no se pueden separar. Entonces, cuando tú me preguntas por el patriarcado, yo imagino algo que está igual, no solo inserto en el capitalismo, sino que totalmente mezclado. A tal punto que yo estoy segura, o sea, la única forma de diferenciarlos es con un esfuerzo académico. El resto es muy difícil, o sea, como cuando las políticas dejan de estar enmarcadas en el capitalismo y ahora esto es propio de la opresión capitalista y esto es propio de la opresión patriarcal. Un esfuerzo académico nada más. El resto es política. Súper. Ya, pues estamos terminando, Bárbara. Yo me quedo con, o sea, primero de nuevo agradecerte profundamente porque sé que estás haciendo un esfuerzo dentro de ese poquito tiempo para dedicarlo a esta conversación. Y te quería solo para terminar pedir que lo vamos a hacer con todas las invitados e invitadas que tengamos, que nos haga algunas recomendaciones. Como nosotros estamos convencidos y convencidas acá que las personas que invitamos son personas que tienen mucho que aportar y que son en el fondo referentes para este mundo que quiere hacer de este país, de este mundo, una cosa distinta. Entonces, si nos puedes recomendar una autora que tú creas que hoy sirve para entender el mundo. Una. O dos o tres, las que quieras. Voy a hacer algo distinto. En vez de recomendarte una autora, te voy a recomendar un libro, ¿puede ser? Estupendo. Porque creo que sobre esto último que estábamos conversando, hay un libro cortito, denso, pero cortito, con el cual yo me identifico mucho en su postura, que es Feminismo para el 99%. Nancy Fraser y Ciencia Rusa. Ciencia rusa sí, pero también, que me cuesta mucho pronunciar su apellido. Es Bhattacharya. Perdón, no, tengo que estarlo leyendo para poder pronunciarlo bien. Que son también, bueno, autoras que además se han especializado en neoliberalismo, que desde la teoría crítica y desde la ciencia política, y creo que hoy día son además tremendas referentes para entender este feminismo que tiene un componente fuertemente de clase y que es importante también reconocer, o sea, cómo el feminismo también es una teoría en disputa y que se ha planteado además, bueno, yo creo que hoy día queda poco de ese feminismo hegemónico blanco, que era la única mirada. Pero hay una resistencia fuerte, especialmente en el ala liberal. Entonces, creo que es importante leerlo y que cualquier persona pueda tomar ese libro, un libro cortito, que se puede leer mientras van en el metro o en la micro, y conversarlo. Conversemos sobre este feminismo del 99%. ¿Qué significa eso? Y cómo nos puede servir como una herramienta de lectura de la realidad. Súper, Bárbara, recomendarnos una película que te haya gustado a ti, ¿no? Que sientas que... Una película. ¿Qué vi hace poco? Es que yo tengo como mis clásicos, en realidad. Eso. Me encanta. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta, bueno, soy fanática de Star Wars. Fanática. Me gusta mucho, por ejemplo, las películas de ciencia ficción, también como los clásicos, que quizás no le gustan a todo el mundo, pero por ejemplo a mí la saga de Alien la encuentro fabulosa. O sea, la podría ver
completa al derecho, al revés, por orden en que salieron las películas, por orden en que sale en la historia, en la cronología. Creo que Ripley es un personaje increíble, como además un ícono pop feminista que yo reivindico mucho. y creo que siempre es bueno hacerse un tiempito para ver películas de ciencia ficción. También me gustan las películas post-apocalípticas, me gustan mucho. Y ahora estoy viendo una serie que se llama... Estoy viendo una serie en este momento, como antes de dormirme un poquito, que se llama Sweet Tooth, Diente Dulce, que está en Netflix. Y también es como de un contexto post-apocalíptico, especialmente después como de una crisis medioambiental muy fuerte en el mundo, donde hay un virus, que es muy parecido un poco a una referencia a lo que estamos viviendo con la pandemia, pero comienzan a nacer como estos seres humanos como medios animalizados, como híbridos. Y tiene una lectura muy interesante, como en términos de género y medioambientales, como es bien interesante y además muy entretenida y los personajes son muy, muy lindos, son muy bonitos. O sea, es fácil enamorarse de la serie. Súper. Bárbara, te quiero agradecer en nombre de todo el equipo del programa Saltar el Torniquete y muy patudamente también te quiero agradecer en nombre de todas las compañeras y compañeros que creemos que un mundo mejor es posible por esa batalla que estáis dando, que yo sé que es muy dura, muy difícil, muy agotadora en la convención. Me encantaría que ojalá pudiéramos volver a conversar. Siento que se quedaron hartos temas en el tintero, pero creo que ha sido muy valioso porque tu posición nos actualiza a las personas comunes y corrientes de lo que está pasando en ese espacio que es la Convención Constitucional, donde muchas y muchos tenemos puestas nuestras esperanzas. Sí, yo te agradezco también este espacio de poder conversar y también, bueno, que sepan que tienen las puertas abiertas, que pueden acercarse a conversar conmigo, invitarme también cuando quieran, a las personas que me están viendo, también a través de mis redes sociales, contactarme por mi correo institucional, como sea, mantener una conversación abierta y ojalá que nos estemos viendo en cabildos. Eso para mí es tremendamente importante. Ya, pues, Bárbara, muchísimas gracias, que sigas teniendo, porque sé que tu día no se termina acá, así que mucha fuerza, mucha energía y de nuevo, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, estamos muy contentos, muy contentas de haber hecho este primer capítulo con todo el cariño, con toda la fuerza, con toda la energía. Les quiero invitar, si nos quieren apoyar para que podamos seguir adelante con este proyecto, a que compartan este video y que también ojalá nos puedan apoyar suscribiéndose a las redes sociales, al canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Y esperamos verlos pronto con una segunda entrevista para seguir construyendo este gran campo de izquierda. Muchas gracias por haber estado en el primer capítulo de Saltar el Torniquete. Nos vemos. La música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval.